Siempre había pensado que mi vida era como una cuerda floja, pero nunca imaginé cuán delgada podía ser hasta esa mañana. Eran las 6:30 am y el reloj de mi celular vibraba como siempre, anunciando el inicio de un día más de trabajo. Me levanté con cuidado para no despertar a mi esposo Tomás, que seguía dormido profundamente. Preparé café y fui a buscar las llaves de mi auto en el gancho junto a la puerta, pero no estaban ahí. Tal vez las dejé en mi bolsa, pensé, tratando de mantener la calma. Revisé todos los compartimentos, el sofá, la mesa, incluso los bolsillos de mi abrigo. Nada. La frustración empezó a instalarse en mi pecho. Mi trabajo como enfermera en el turno matutino requería puntualidad absoluta. ¿Las viste?, le pregunté a Tomás, despertándolo con un leve toque en el hombro. Él abrió los ojos con pereza. ¿Qué cosa? Las llaves del auto. No están donde siempre. Tomás se encogió de hombros y volvió a girarse hacia el otro lado, como si el problema no tuviera nada que ver con él. Me mordí los labios para no gritar. Fue entonces cuando la vi. Mi suegra, Elena, observándome desde la entrada de la cocina, con esa expresión de falsa inocencia que ya conocía demasiado bien. ¿Pasa algo, querida?, preguntó con voz melosa, aunque sus ojos destilaban satisfacción. Las llaves no las encuentro. Oh, qué extraño, dijo llevándose una mano al pecho. Quizá deberías revisar mejor. Algo en su tono me heló la sangre. Era como si disfrutara mi desesperación. Respiré hondo y me incliné hacia ella. ¿Sabes algo de las llaves? Elena esbozó una sonrisa. ¿Por qué me preguntas a mí? No suelo tocar tus cosas. La forma en que enfatizó la palabra tus me hizo dudar. Ya había tenido roces con ella desde que se mudó a vivir con nosotros, tras un accidente que, según ella, la dejó incapaz de valerse por sí misma. Aunque había aceptado a regañadientes ayudarla, cada día se convertía en un desafío mayor. Sus constantes comentarios despectivos, su intrusión en nuestra vida privada y ahora esto. Decidí revisar su habitación. ¿Qué haces ahí?, preguntó detrás de mí con un tono menos amable. Solo quiero asegurarme de que no estén aquí por error, respondí sin mirarla. Pero mientras abría el primer cajón de su mesita de noche, su reacción me confirmó lo que temía. «No tienes derecho a invadir mi espacio», gritó, intentando cerrarlo. Yo ya había encontrado lo que buscaba, las llaves, envueltas en un pañuelo. «¿Por qué las escondiste?», le grité, mi voz temblando de furia. «Porque necesitas entender», replicó con una mirada que mezclaba furia y algo más oscuro. «Una buena esposa no abandona su hogar. Tu lugar está aquí, cuidando de tu marido y de mí. No en ese estúpido trabajo que solo te aleja de tu familia». Mi mente se nubló. ¿Cómo se atrevía? Antes de que pudiera responder, Tomás apareció en la puerta. Su mirada iba de mí a su madre, pero no dijo nada. «¿No vas a decirle nada?», le pregunté, esperando al menos un gesto de apoyo. Tomás suspiró. «Es solo un malentendido, Julia. No hagas un drama de esto». Ese fue el momento en que algo dentro de mí empezó a romperse. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió insoportable. Aunque recuperé mis llaves y fui al trabajo, no podía quitarme de la cabeza la actitud de Tomás. ¿De verdad pensaba que todo esto era un simple malentendido? Una noche mientras cenábamos, Elena dejó caer un comentario que terminó de encenderme. «¿Sabías, Tomás, que Julia llega tarde todas las noches? ¿No te preocupa lo que podría estar haciendo?». La insinuación era tan descarada que no pude contenerme. «¿Por qué haces esto?», le pregunté, dejando los cubiertos con fuerzas sobre la mesa. «¿Hacer qué?», respondió con fingida confusión. «Siempre estás tratando de poner a Tomás en mi contra». «¿Qué ganas con eso?». «Yo solo digo la verdad, querida. Una mujer decente no deja a su marido solo tantas horas». Tomás miró hacia van abajo evitando mi mirada. «Dilo, Tomás», lo reté. «¿De verdad crees lo que dice tu madre? ¿Qué me estás acusando de hacer?». «Basta ya», gritó finalmente golpeando la mesa. «No quiero escuchar más peleas». Pero no se trataba de una simple pelea. Esto iba más allá, mucho más. Esa noche, mientras Elena dormía, revisé su teléfono móvil. Lo que encontré ahí fue solo el inicio de algo mucho más turbio. Mis manos temblaban mientras revisaba las conversaciones en el teléfono de Elena. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que descubrí superó mis peores sospechas. Había mensajes entre ella y alguien que figuraba como Marisol. «Elena, ya lo hice. Le escondí las llaves esta mañana. No fue difícil, como siempre tan despistada». «Marisol, perfecto. Así no llegará a tiempo y las cosas se pondrán tensas en su trabajo». «¿Qué dijo Tomás?». «Elena, como siempre nada. Mi hijo es demasiado débil. Pero no importa. Julia pronto entenderá que no pertenece a este lugar». Me costó unos segundos asimilar lo que estaba leyendo.
Esto no era solo una suegra entrometida. Elena estaba deliberadamente manipulando nuestra vida y aparentemente no lo hacía sola. ¿Quién era Marisol? ¿Por qué parecía tan interesada en destruirme? Mis pensamientos se interrumpieron por un ruido detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente y vi a Tomás en la puerta de la sala, observándome con una mezcla de confusión y enojo. «¿Qué haces con el teléfono de mi mamá?», preguntó en voz baja como si no quisiera despertarla. «¿Quieres saber qué hago?», descubriendo que tu madre está conspirando contra mí. Le respondí, levantando el teléfono en señal de evidencia. Su expresión cambió de sorpresa a molestia. ¿Conspirando? Julia, estás exagerando otra vez. Ella no haría algo así. ¿De verdad crees eso?, le grité, sintiendo cómo la ira se acumulaba en mi pecho. Mira esto, léelo tú mismo. Le pasé el teléfono. Tomás leyó los mensajes en silencio, pero su reacción no fue la que esperaba. En lugar de indignarse, se limitó a suspirar y devolverme el dispositivo. «Esto no significa nada. Seguramente estás sacando todo de contexto». «¿De contexto?», exclamé incrédula. «Tu madre está saboteando mi trabajo, manipulándote, y tú la defiendes como si fuera una santa. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de lo que está haciendo?». «Julia, ya basta. Siempre buscas problemas con ella. Estoy cansado de estar en el medio». Esas palabras fueron como un golpe. En ese momento entendí que, por más que lo intentara, nunca tendría a Tomás de mi lado. Al día siguiente decidí que ya era suficiente. Llegué al hospital temprano y hablé con mi supervisora para pedir un cambio de turno. Si Elena quería controlarme, tendría que hacerlo sin saber mis horarios. Afortunadamente, mi jefa entendió la situación y me asignó al turno nocturno. Esa noche, cuando volví a casa, la encontré esperándome en la sala, con esa mirada que siempre me hacía sentir como una intrusa. «¿Qué tal tu día, querida?», preguntó fingiendo interés. «Normal, gracias», respondí con frialdad. Elena no tardó en atacar. «Sabías que Tomás no comió nada hoy. Tu pobre marido se quedó solo todo el día. ¿Eso te parece correcto?». Ignoré el comentario y me dirigí a la cocina. Pero mientras preparaba algo para cenar, ella me siguió, como un gato acechando a su presa. «Sabes, Julia, este matrimonio no va a durar si sigues descuidando tus deberes». Me giré hacia ella incapaz de contenerme más. «¿Mis deberes? ¿De verdad crees que es mi deber soportar tus manipulaciones y tus mentiras?». Ella sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. «No tengo idea de qué estás hablando». «Claro que la tienes. Sé lo que hiciste con las llaves, y sé lo de tus mensajes con Marisol». Por un instante su rostro perdió la compostura. Fue solo un segundo, pero lo suficiente para confirmar que sabía exactamente de lo que hablaba. «Te estás imaginando cosas, Julia. Quizás deberías tomarte un descanso del trabajo. Parece que te está afectando demasiado». Esa fue la gota que colmó el vaso. Subí las escaleras ignorando sus burlas y me encerré en mi habitación. Sabía que debía actuar rápido. Esa misma noche decidí investigar más a fondo. Busqué en redes sociales a Marisol, pero no encontré nada que coincidiera. Sin embargo, al revisar nuevamente los mensajes en el teléfono de Elena, noté algo que no había visto antes. Una dirección mencionada en una de las conversaciones. «Nos vemos mañana en el café de siempre. Avísame si cambia algo. Marisol». Tomé nota de la dirección y al día siguiente, después de salir del trabajo, fui directamente al lugar. Era un pequeño café en una zona que no frecuentábamos. Me senté en una esquina y observé. No tuve que esperar mucho. Una mujer de unos 50 años entró y se sentó en una mesa al fondo. Reconocí su rostro de una foto que Elena tenía en la sala. Era su amiga de la infancia. Saqué mi celular y fingí estar ocupada mientras escuchaba su conversación. No fue difícil oír su voz. Hablaba con la suficiente fuerza como para captar mi atención. «Elena me dijo que todo va según el plan», dijo la mujer. «Pronto Julia se cansará y se irá. Tomás no hará nada para detenerla». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era solo una intuición. Había una conspiración real en mi contra. Esa noche confronté a Tomás con todo lo que había descubierto. «Ya no hay excusas, Tomás. Tu madre y su amiga están planeando destruir nuestro matrimonio. ¿Es esto lo que quieres?». Pero él permaneció en silencio, mirando al suelo como un niño regañado. «¿Es que no vas a decir nada? ¿No te importa lo que están haciendo?». Finalmente habló. «Julia, esto no es tan fácil. Ella es mi madre. No puedo simplemente ignorarla. Pero puedes ignorarme a mí, ¿verdad?». Le respondí con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento que decidí que ya no podía seguir esperando que él tomara una posición. Si quería recuperar mi vida, tendría que hacerlo sola. Esa noche empecé a planear cómo terminar con todo esto de una vez por todas.
Después de esa última conversación con Tomás, algo cambió en mí. Entendí que no podía seguir esperando apoyo de alguien que claramente había elegido permanecer neutral, aunque esa neutralidad solo beneficiara a Elena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado el momento de actuar. Al día siguiente hice algo que nunca antes había considerado. Fui a la oficina de un abogado. No estaba segura de dar un paso tan drástico como el divorcio, pero necesitaba información. Quería saber cuáles eran mis derechos, cómo protegerme y, sobre todo, cómo evitar que Elena siguiera interfiriendo en mi vida. El abogado, un hombre serio pero amable llamado Carlos, me escuchó con atención mientras le explicaba la situación. Julia, por lo que describes, esta mujer está manipulando tu vida de manera tóxica, no solo emocionalmente, sino también interfiriendo con tu trabajo y tu estabilidad. Tienes opciones. Podemos considerar una orden de alejamiento o incluso empezar con un proceso de separación si crees que tu esposo no está dispuesto a apoyarte. Esas palabras me golpearon con fuerza. Separarme de Tomás era una posibilidad que había evitado considerar, pero ahora comenzaba a parecerme inevitable. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y ansiedad. Tenía una dirección clara, pero el camino no sería fácil. Esa tarde decidí tomar una ruta diferente al llegar a casa. No quería enfrentarme a Elena directamente, así que entré en silencio y me encerré en mi habitación. Sin embargo, no pasaron ni 10 minutos antes de que escuchara su característico golpe en la puerta. ¿Vas a ignorarme todo el día?, preguntó desde el otro lado. Abrí la puerta sabiendo que no tenía sentido evitarla. Su expresión era la misma de siempre, una mezcla de superioridad y falsa preocupación. ¿Qué quieres, Elena?, le pregunté con cansancio. Solo quería asegurarme de que todo esté bien. Pareces algo distante últimamente. ¿Acaso algo te molesta? Me mordí la lengua para no caer en su juego. En lugar de responder, la miré fijamente. ¿Sabes qué? Estoy bien. Más bien, creo que estoy mejor que nunca. Esa respuesta pareció desconcertarla. No esperaba que yo no reaccionara como siempre, con ira o frustración. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a la incertidumbre en su rostro. Bueno, espero que sigas así, dijo antes de dar media vuelta y salir de la habitación. Pero yo no estaba dispuesta a dejar las cosas así. Esa noche, mientras Elena dormía, revisé nuevamente su teléfono. Necesitaba más pruebas, algo que pudiera usar en mi favor si decidía tomar medidas legales. Esta vez encontré algo que me dejó helada. Mensajes con un nombre diferente, Ignacio, en los que discutían sobre transferencias de dinero y propiedades. Elena, asegúrate de que los papeles estén listos. Si logramos que Julia se marche, todo será más fácil. Ignacio, entendido. Ya hablé con el abogado. Tomás no sospecha nada, ¿verdad? Elena, por supuesto que no. Mi hijo siempre ha sido demasiado confiado. Todo saldrá como planeamos. Mi corazón se aceleró. No solo estaban tratando de destruir mi matrimonio. Había algo más, algo relacionado con propiedades y dinero que no lograba comprender del todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las envié a mi correo personal. Al día siguiente decidí tomarme el día libre en el trabajo. Fui a visitar a una amiga cercana, Carla, que siempre había sido mi confidente. Le conté todo, desde los mensajes hasta la actitud de Tomás. «Esto es grave, Julia», dijo Carla alarmada. «Si están hablando de propiedades, podría tratarse de tu casa o incluso de cuentas bancarias. ¿Tú y Tomás tienen bienes en común?» Asentí lentamente. Cuando nos casamos habíamos comprado la casa juntos, pero la mayor parte del dinero provenía de un préstamo que yo había solicitado. En teoría ambos éramos propietarios, pero ahora me preguntaba si algo había cambiado sin que yo lo supiera. «¿Crees que Tomás está involucrado?», preguntó Carla con cautela. «No lo sé», admití con un nudo en la garganta. «Pero si no lo está permitiendo que su madre haga lo que quiera, y eso lo hace igual de culpable». Carla me animó a investigar más, y fue exactamente lo que hice esa tarde. Fui al banco y pedí un estado de cuenta detallado. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. En los últimos meses había transferencias significativas a una cuenta desconocida. Cuando pedí más información, el gerente del banco me informó que la cuenta estaba a nombre de Tomás y... Elena, me sentí traicionada como nunca antes. Mientras yo trabajaba largas horas para mantenernos, ellos habían estado conspirando a mis espaldas. Esa noche confronté a Tomás. No esperé a que Elena se retirara, quería que ella escuchara todo. ¿Por qué hay transferencias de nuestra cuenta conjunta a otra que compartes con tu madre?, le pregunté directamente, sosteniendo los estados de cuenta en la mano. Tomás, visiblemente nervioso,
Intentó balbucear una excusa. Solo para emergencias. Mi mamá me pidió ayuda y pensé que era lo correcto. ¿Emergencias?, respondí, alzando la voz. ¿De qué emergencias hablas? Mientras tú y tu madre se llenan los bolsillos, yo trabajo para mantener esta casa. ¿Y aún tienes el descaro de justificarlo? Elena intervino como siempre. No le hables así a mi hijo. Todo lo que hacemos es por su bien y el tuyo también. Si no fueras tan egoísta, entenderías. ¿Egoísta?, grité, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a correr por mi rostro. ¿De verdad crees que robarme es por mi bien? Esto no tiene nada que ver con amor o familia. Esto es manipulación, y tú lo sabes. Tomás intentó calmarme. Julia, por favor, podemos hablar de esto con calma. No tienes que exagerar. Exagerar no, Tomás, ya no voy a tolerar más esto. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta y comencé a empacar. Sabía que no podía seguir en ese lugar, ya no era mi hogar. Se había convertido en una prisión. Mientras guardaba mis cosas encontré una vieja foto de nuestro matrimonio. Me quedé mirando la imagen, recordando los momentos felices que alguna vez compartimos. Pero esos recuerdos ya no eran suficientes para justificar quedarme. Esa misma noche me fui a casa de Carla. Tenía un plan y esta vez no iba a dejar que nadie me detuviera. Dormí en casa de Carla esa noche, pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente seguía procesando cada detalle, cada mentira, cada manipulación. Aunque me sentía devastada, también experimentaba una nueva sensación: libertad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba fuera del control de Elena y, aunque aún no tenía un plan completo, sabía que no iba a volver a ser su víctima. Al día siguiente, Carla me animó a actuar rápido. Si no tomas el control de la situación, ellos lo harán. Elena no se detendrá, Julia. Necesitas protegerte. Sus palabras fueron un recordatorio de lo que estaba en juego, así que decidí no perder tiempo. Mi primera parada fue la oficina del abogado. Carlos me recibió con la misma calma profesional que la primera vez, pero cuando le mostré las capturas de pantalla y los estados de cuenta, su expresión se tornó más seria. Esto cambia las cosas, ya no te dijo, revisando los documentos. Podemos usar esta información a tu favor, especialmente si decides proceder con una separación o incluso con un divorcio. Pero también deberías considerar proteger tus bienes lo antes posible. Si continúan transfiriendo dinero, podrías perder más de lo que imaginas. Carlos me explicó que podía solicitar una orden judicial para congelar nuestras cuentas conjuntas y evitar más transferencias. También me recomendó cambiar las cerraduras de la casa y empezar a recopilar más pruebas sobre el comportamiento manipulador de Elena. Esto no solo es un problema de dinero, Julia, también es un patrón de abuso emocional, y mientras sigas casada estás en desventaja si no tomas acción. Salí de la oficina con una mezcla de miedo y determinación. No iba a permitir que Elena destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. Esa tarde volví a la casa, pero no con la intención de quedarme. Sabía que Tomás y Elena estarían fuera, así que aproveché para cambiar las cerraduras y recoger lo que quedaba de mis pertenencias. Mientras empacaba descubrí algo que me dejó helada, una carpeta oculta en el escritorio de Tomás. Dentro de la carpeta había documentos legales relacionados con la casa. Para mi sorpresa descubrí que recientemente había sido transferida al nombre de Elena. Mi nombre ya no aparecía como propietaria. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto era mucho más que simples manipulaciones. Era un intento deliberado de dejarme sin nada. Esa noche confronté a Tomás en un lugar neutral. No quería volver a la casa mientras Elena estuviera allí, así que lo cité en un café. Cuando llegó parecía nervioso, como si supiera lo que iba a suceder. ¿Por qué transferiste la casa al nombre de tu madre? Le pregunté directamente, sin rodeos. Su rostro se puso pálido. No es lo que piensas, Julia. Solo era algo temporal. Mi mamá me dijo que era mejor así por cuestiones legales. Cuestiones legales, repetí incrédula. Tomás, esta casa la compramos juntos. Yo puse la mayor parte del dinero y tú lo sabes. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin siquiera consultarme? No quería preocuparte, respondió, alzando la voz. Pensé que era lo mejor para todos. ¿Para todos? No, Tomás. Lo hiciste porque siempre haces lo que tu madre te dice. Y ahora estoy pagando el precio por tu incapacidad de poner límites. Su silencio fue respuesta suficiente. Sabía que no tenía argumentos para defenderse. Esto se acabó, le dije con firmeza. Ya no puedo confiar en ti y definitivamente no puedo seguir viviendo bajo el control de tu madre. Él intentó convencerme de que reconsiderara. Podemos arreglar esto, Julia. Solo dame tiempo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Tuviste tiempo, Tomás.
Tuviste muchas oportunidades para demostrarme que estabas de mi lado, pero siempre elegiste a tu madre. Ahora yo elijo a mí misma. Durante las semanas siguientes me enfoqué en reconstruir mi vida. Con la ayuda de Carlos logré congelar las cuentas conjuntas y presentar una demanda para recuperar mi parte de la casa. También solicité una orden de alejamiento contra Elena, utilizando las pruebas de sus manipulaciones y sabotajes. El proceso no fue fácil. Elena no tardó en reaccionar, usando todas sus artimañas para desacreditarme. Llegó a presentarse en mi trabajo fingiendo ser una madre preocupada, diciendo a mis compañeros que estaba inestable y que necesitaba ayuda. Afortunadamente mi supervisora ya estaba al tanto de la situación y no permitió que sus mentiras me afectaran. Sin embargo, esos incidentes solo reforzaron mi determinación de alejarme de esa familia tóxica. Una tarde, mientras revisaba los documentos del caso, recibí una llamada inesperada de Carla. Julia, tienes que venir a mi casa. Encontré algo que podría interesarte. Cuando llegué, Carla tenía una pila de papeles en la mesa. Hice algunas investigaciones sobre esa Marisol de los mensajes. Resulta que trabaja como secretaria en la oficina de un abogado. El mismo abogado que ayudó a transferir la casa al nombre de Elena. Esa revelación me dejó atónita. ¿Crees que Marisol está ayudando a Elena a manipular todo esto? Más que eso, dijo Carla señalando un documento. Mira esto. Encontré registros de propiedades en las que Marisol y Elena aparecen como copropietarias. Han estado trabajando juntas durante años. Esa información era oro. No solo demostraba la conexión entre Elena y Marisol, sino que también podría ser clave para demostrar que la transferencia de la casa había sido fraudulenta. Con esa nueva evidencia, Carlos presentó una moción para investigar más a fondo las actividades de Elena. Durante las audiencias se revelaron más detalles sobre su relación con Marisol, incluidas transacciones sospechosas que involucraban grandes sumas de dinero. Aunque Tomás seguía intentando defender a su madre, los hechos eran imposibles de ignorar. Finalmente el juez falló a mi favor, ordenando que la casa volviera a mi nombre y estableciendo restricciones legales para evitar que Elena volviera a interferir en mi vida. Cuando salí de la corte ese día, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero también había perdido mucho en el proceso. Mi matrimonio, mi confianza en las personas que más quería, y una parte de mí misma que creía en los finales felices. Sin embargo, mientras caminaba hacia mi auto, sentí una nueva fuerza. Ya no era la misma mujer que había soportado años de manipulación y abuso. Había recuperado mi libertad, y esta vez no iba a permitir que nadie me la quitara. El tiempo después del juicio fue extraño. Por un lado sentía que por fin había recuperado el control de mi vida. La casa estaba nuevamente a mi nombre, Elena tenía prohibido acercarse a mí, y ya no vivía bajo la sombra de su manipulación. Por otro lado, me enfrentaba a un vacío enorme. Había dejado atrás no solo a Tomás, sino también una vida que, aunque llena de conflictos, formaba parte de mi identidad. Intenté ocupar mi mente con trabajo, acepté nuevos proyectos, trabajé horas extra y comencé a ahorrar con un propósito claro. Quería dejar atrás todo lo que me recordaba a esa etapa. Mi plan era vender la casa y mudarme a otra ciudad. Sin embargo, antes de poder tomar esa decisión, un día recibí una llamada inesperada. Era Tomás. Julia, necesito verte. Por favor, es importante. Dudé. Parte de mí quería colgarle de inmediato, pero su tono sonaba diferente, más desesperado que nunca. Finalmente accedí a encontrarme con él en un parque público. No estaba dispuesta a darle más control del que ya había perdido. Cuando llegó parecía cansado, incluso más delgado. Su expresión era de alguien que cargaba con un peso inmenso. «Gracias por venir», dijo, evitando mirarme a los ojos. «¿Qué quieres, Tomás? Creí que habíamos dejado todo claro». «Lo sé, y no espero que me perdones, pero hay algo que necesitas saber». Tomás me explicó que después del juicio había comenzado a cuestionar muchas cosas sobre su madre. Las pruebas presentadas en la corte lo habían obligado a enfrentar una realidad que siempre había ignorado. Elena no solo era manipuladora, sino también una persona sin escrúpulos que no dudaba en destruir a los demás para obtener lo que quería. Encontré documentos en su casa, Julia, papeles que no vi antes. Ella no solo estaba robándote a ti, sino también a mí. Lo miré con incredulidad. ¿Qué quieres decir? Mi madre ha estado usando mi nombre para solicitar préstamos y comprar propiedades. Yo no tenía idea, pero ahora estoy endeudado hasta el cuello. Y no solo eso. Parece que también tiene cuentas a su nombre en otros estados, con dinero que no sé de dónde salió. Aunque no podía evitar sentir algo de lástima por él, también me invadió la ira.
¿Y qué esperas que haga con esta información, Tomás? ¿Crees que voy a ayudarte después de todo lo que permitiste que hiciera? No te estoy pidiendo ayuda, solo quería advertirte. Mi madre no se detiene, Julia. Incluso con la orden de alejamiento, encontrará la manera de vengarse. Sus palabras me inquietaron, pero me negué a dejar que el miedo me dominara. Gracias por decirme esto, pero ahora es tu problema, no el mío. Yo ya cerré ese capítulo. Esa noche, mientras estaba sola en la casa, no pude evitar pensar en las palabras de Tomás. Aunque ya no quería saber nada de Elena, sabía que era capaz de cualquier cosa. Decidí ser proactiva, instalé cámaras de seguridad en la casa y cambié todas las cerraduras nuevamente, solo para estar segura. También le pedí a Carla que estuviera alerta por si notaba algo sospechoso. Los días pasaron sin incidentes y comencé a relajarme. Pensé que quizá Elena finalmente había aceptado su derrota. Sin embargo, una mañana, al salir de la casa para ir al trabajo, encontré una nota pegada en mi auto. Esto no ha terminado, nos volveremos a ver. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. Aunque no estaba firmada, no tenía dudas de que era de Elena. Llamé inmediatamente a la policía y reporté el incidente. Aunque tomaron mi declaración, me dijeron que sin pruebas contundentes no podían hacer mucho. Decidí seguir adelante con mi plan de vender la casa. No quería vivir con la constante paranoia de que Elena apareciera en cualquier momento. Contraté a un agente inmobiliario y comencé a empacar mis cosas. Sin embargo, justo cuando parecía que todo empezaba a encaminarse, recibí otra llamada, esta vez de un número desconocido. Julia López, preguntó una voz femenina al otro lado. Sí, ¿quién habla? Soy Marisol. Mi corazón se detuvo. ¿Qué podía querer ahora la mujer que había sido cómplice de Elena? ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Necesito hablar contigo, es importante. No lo hago por Elena, créeme. Es más, ya no quiero saber nada de ella. Pero hay algo que debes saber, algo que podría ponerte en peligro si no lo descubres a tiempo. Aunque todo en mí gritaba que no debía confiar en ella, mi curiosidad fue más fuerte. Acordamos reunirnos en un lugar público al día siguiente. Cuando llegué al café, Marisol ya estaba ahí, luciendo nerviosa. Parecía más joven de lo que había imaginado, quizá en sus 30 y tantos. Gracias por venir, dijo, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera observando. Ve al grano, le respondí. Marisol me contó que Elena había estado involucrada en negocios turbios durante años, incluyendo lavado de dinero y fraudes bancarios. Usó a su propio hijo para abrir cuentas y pedir préstamos. Cuando ya no pudo manipularlo, empezó a buscar a otras personas que pudieran servirle, como yo. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté sin ocultar mi escepticismo. Porque Elena no se detendrá. Cree que tú eres la razón por la que todo se vino abajo. Está obsesionada con destruirte, y sé que ya está planeando algo. ¿Qué tipo de plan? No lo sé exactamente, pero si algo he aprendido de ella es que siempre encuentra una manera. Solo quería advertirte para que estés preparada. Aunque seguía sin confiar del todo en Marisol, sus palabras me dejaron intranquila. Decidí reforzar mi seguridad aún más y mantenerme alerta en todo momento. Pocos días después ocurrió lo inesperado. Mientras conducía de regreso a casa una noche, noté que un auto me seguía. Al principio pensé que podía ser una coincidencia, pero después de varias vueltas por el vecindario, el vehículo seguía detrás de mí. Finalmente, decidí conducir hacia la estación de policía más cercana. El auto aceleró y desapareció antes de que pudiera ver quién estaba detrás del volante. Aunque no había pruebas concretas, estaba segura de que Elena estaba detrás de eso. Llamé a Carla para contarle lo sucedido y ella insistió en que me quedara en su casa por unos días. Aunque odiaba sentir que estaba huyendo, sabía que era lo mejor. Mientras estaba en casa de Carla, decidí investigar más sobre los negocios de Elena. Con la ayuda de Carlos, descubrí que las autoridades ya estaban investigándola por fraude. Esto me dio algo de esperanza. Tal vez, finalmente, recibiría las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, sabía que no podía depender solo de eso. Tenía que estar lista para cualquier cosa. Los días que pasé en casa de Carla me dieron tiempo para pensar. Aunque sentía que estaba un paso adelante al haber tomado precauciones, una parte de mí sabía que no estaba completamente segura. Elena era impredecible y eso era lo más aterrador. Una tarde, mientras Carla y yo revisábamos nuevamente los documentos relacionados con las propiedades y cuentas bancarias de Elena, recibí una llamada de Carlos. Su tono era urgente. Julia, necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Ha surgido algo nuevo. No dio más detalles, pero mi intuición me dijo que esto no era algo menor. Carla insistió en acompañarme y acepté. En el trayecto
Mi mente iba a 1000 por hora imaginando todo tipo de escenarios. Cuando llegamos, Carlos nos recibió con una expresión tensa. Sobre su escritorio había un expediente que reconocí de inmediato. Era parte de la investigación sobre Elena. Hemos recibido información de las autoridades, comenzó entrelazando las manos. Elena no solo está siendo investigada por fraude. Hay indicios de que está involucrada en algo mucho más grave. Estafa a gran escala y posibles vínculos con organizaciones delictivas. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Organizaciones delictivas? ¿Qué significa eso? Carlos asintió serio. Parece que Elena ha estado lavando dinero para un grupo criminal durante años. Las propiedades y cuentas que encontramos no son solo el resultado de sus manipulaciones personales. Hay un esquema más grande detrás de todo esto. Y lamentablemente tú y Tomás quedaron atrapados en el medio. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Esto era mucho más de lo que había imaginado. Elena no solo era una mujer manipuladora, era peligrosa. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Primero, mantenerte alerta y seguir las medidas de seguridad que ya has implementado. Segundo, evitar cualquier contacto con ella o con personas asociadas a ella. Tercero, preparar una declaración formal para las autoridades. Tu testimonio podría ser clave para cerrar este caso. Asentí, aunque la idea de involucrarme más me aterraba. Sin embargo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche volví a casa de Carla sintiéndome más vulnerable que nunca. Por primera vez consideré seriamente la posibilidad de dejarlo todo atrás, la casa, mi trabajo, incluso la ciudad. Pero al mismo tiempo sabía que huir no resolvería nada. Mientras discutía mis opciones con Carla, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «Julia», dijo una voz que reconocí al instante. Era Elena. «¿Qué quieres?», le respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Solo quería recordarte que no eres intocable. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Te prometo que pagarás por lo que me hiciste». Su tono era frío, calculador. Antes de que pudiera responder, colgó. Carla me miró preocupada. ¿Era ella? Asentí sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. No puedo seguir viviendo así. Tengo que terminar con esto de una vez por todas. Al día siguiente contacté a Carlos para comenzar el proceso de declaración formal ante las autoridades. Querían asegurarme de que mi testimonio ayudara a exponer a Elena y todo lo que había hecho. Sabía que esto la enfurecería aún más, pero también era consciente de que si no actuaba ahora, nunca tendría paz. La declaración fue un proceso largo y agotador. Me hicieron preguntas detalladas sobre mis interacciones con Elena, sus manipulaciones y todo lo que sabía sobre sus actividades financieras. Aunque fue difícil revivir esos momentos, también sentí un alivio al saber que estaba haciendo lo correcto. Unas semanas después, recibí una llamada de Carlos con noticias importantes. «Julia, las autoridades han emitido una orden de arresto contra Elena. Con la información que proporcionaste y otras pruebas que recabaron, tienen suficiente para proceder. Esto significa que al menos por ahora no podrá molestarte más». La noticia me dejó en shock. Aunque había soñado con este momento, no estaba preparada para la mezcla de emociones que me invadió. Por un lado, sentí alivio. Por otro, tristeza. Elena había sido una figura central en mi vida durante tanto tiempo, aunque fuera de manera negativa. Ahora el capítulo finalmente se estaba cerrando. El arresto de Elena no fue sencillo. Según las noticias, intentó resistirse y negó todas las acusaciones, culpándome a mí de destruir su vida. Pero las pruebas eran abrumadoras y no tenía forma de escapar de la justicia esta vez. Tomás me contactó poco después del arresto. Quería disculparse nuevamente y sorprendentemente agradecerme por lo que había hecho. Sé que nunca podré arreglar lo que pasó entre nosotros, pero gracias a ti, mi madre finalmente enfrentará las consecuencias de sus actos. Espero que puedas encontrar paz. Aunque no sentí el impulso de reconciliarme con él, sus palabras me dieron un cierre que no sabía que necesitaba. Finalmente, tomé la decisión de vender la casa y mudarme a otra ciudad. Sabía que era lo mejor para empezar de nuevo. Carla me ayudó con la mudanza y juntas celebramos el comienzo de esta nueva etapa de mi vida. Mientras conducía hacia mi nuevo hogar, sentí una sensación de libertad que no había experimentado en años. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable: la capacidad de decidir mi propio destino. Elena, según supe después, enfrentó múltiples cargos y fue condenada a varios años de prisión.
Aunque sabía que eventualmente saldría, también confiaba en que ahora tenía las herramientas y la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Mirando hacia adelante sabía que el futuro era incierto, pero también sabía algo con certeza. Nunca volvería a permitir que nadie tuviera poder sobre mi vida.